Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores de la revista Contralínea. Presidenta, en la revista Contralínea justamente estamos publicando un reportaje seriado sobre archivos desclasificados de la CIA. Uno de esos archivos se refiere al periodo neoliberal y concretamente al político priista Carlos Salinas de Gortari, que en este documento, en estos archivos desclasificados, lo califican como tecnócrata ambicioso, no solo por su paso en la Secretaría de Programación y Presupuesto durante el sexenio de Miguel de la Madrid, sino también por su ascenso al poder, a la presidencia de la República mediante un fraude electoral y también por lo que significó justamente su administración, que profundiza o más bien genera todos estas crisis política, económica y social. En términos de la crisis económica, pues se retrata, por ejemplo, que en ese sexenio se remató prácticamente los bienes de la nación y las empresas públicas, al mismo tiempo que se generó una gran desigualdad y también se profundizó la pobreza. En el ámbito político, pues se refiere a temas como, por ejemplo, los crímenes políticos, asesinatos, no solo el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, y también a cómo parte de esta falta de atención al pueblo originó el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y también en el ámbito económico pues se refiere toda la parte de la crisis económica y la corrupción. Ese sexenio, pues su emblema fue que fue un gobierno corrupto, incluso el robo de la partida secreta como un tema que retrata no solo al presidente o expresidente Carlos Salinas de Gortari, sino también a su familia, concretamente a su hermano, que se conoció como el hermano incómodo. Preguntarle sobre estos políticos, sobre estos personajes que, a pesar de todo este daño que le hicieron al pueblo de México, pues continúan activos, a veces de forma abierta, pero muchas de las veces en forma encubierta, detrás de las campañas de guerra sucia mediática. Pues su opinión al respecto, presidente. El periodo Salinas de Gortari no ganó la presidencia, eso es lo primero. Para los jóvenes, las y los jóvenes, porque Carlos Salinas de Gortari fue presidente a pesar de no haber ganado la elección. Quien la ganó fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero no le permitieron llegar, de fuera y de dentro. Llega Salinas de Gortari y gobierna de 1988 a 1994. El inicio del periodo neoliberal es con Miguel de la Madrid en el 82, pero su mayor impacto es con Salinas de Gortari. Hay algunos elementos importantes, por ejemplo, antes de que él llegara solamente había una familia en la lista de Forbes de los millonarios del mundo mexicano, una sola familia mexicana en la lista de millonarios. Cuando sale Salinas de Gortari hay 40 familias en la lista de millonarios de Forbes. ¿Quiénes eran estos millonarios? Los que compraron las empresas públicas, las empresas del pueblo de México, pues empresas que eran del Estado mexicano y por lo tanto del pueblo de México, se vendieron, se privatizaron con la idea de que el mercado iba a resolver todos los problemas y que lo mejor era vender todo lo que era propiedad del pueblo. Y quienes aparecieron después como los millonarios, pues fueron esos que recibieron. O sea, no estaban tan en quiebra las empresas, ¿verdad? Porque si después se volvieron millonarios quienes las obtuvieron, como los mayores millonarios del mundo, pues quiere decir que las empresas no estaban en quiebra. Nunca quedó muy claro cómo fue que se dieron esas ventas. Hay una en particular que vale la pena mencionar, que es TV Azteca, porque Imevisión eran las televisoras del Estado mexicano, así como hoy tenemos Canal 11, Canal 14, pero Canal 7 y Canal 13 eran del Estado mexicano y se deciden vender. Esto es público, no estoy diciendo nada que no sea público. ¿Quién las compra? Salinas Pliego. ¿Cómo las compra? Con un préstamo del hermano del presidente, que después estuvo preso, que nunca se supo muy bien de dónde vinieron esos recursos. Bueno, un caso, pero hay muchos otros como ese. Ahora, en aquel tiempo se le vendió al pueblo de México que estábamos en el desarrollo. Ya México había entrado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Nos habíamos vuelto país rico, lo mejor por venir. Creció la economía, estamos en el mejor momento. El modelo neoliberal funciona. ¡Zas! Sale Salinas de Gortari. Y una de las peores crisis económicas para el país, 1994.
magnicidio de Colosio, levantamiento zapatista, y en diciembre una crisis muy fuerte. Después llega Zedillo, y más bien en la salida de Salinas de Gortari y la entrada de Zedillo es cuando viene esa crisis, en diciembre de 1994. Recuerden que entonces los presidentes entraban el 1 de diciembre. Entonces se da en diciembre esa crisis económica muy fuerte, devaluación, aumento en las tasas de interés, problemas de liquidez del Estado mexicano. Pero ¿cómo si estábamos en el mejor momento de la historia? O sea, ¿cómo si todo iba miel sobre hojuelas? Y después se toma una decisión también terrible para el pueblo de México, que fue rescatar a los bancos y empresas, a grandes empresas, con los recursos públicos. Pero a la gente nunca se le rescató. Muchos yo creo que la gran mayoría de las y los mexicanos tenemos algún conocido, familiar, amigo, que perdió todo en el 94, porque habían comprado una casa con crédito, habían comprado un tractor con crédito, habían decidido ampliar su negocio, pequeño comercio, y la gente de pronto de una deuda de 100 pesos pasó a deudas de miles de pesos. ¿Y a esa gente quién le ayudó? Nadie. Perdieron todo. Pero a los de mero arriba se les ayudó tanto que todavía estamos pagando esa deuda. Entonces, es curioso el adjetivo que pone la CIA a Salinas de Gortari. Pero es un periodo pues de mucho dolor para el pueblo de México, la verdad. Y todo el periodo neoliberal. Ahora, digamos, él por lo menos públicamente no dice nada, ¿verdad? Él que sí está, pero feliz de la vida, hablando. Bueno, ya no hablé, hace mucho que no hablan. Zedillo. Fox ahora. Increíble, increíble. Fíjense, Fox, 2000 al 2006, que dice que estamos en el peor momento de México. Miren lo que dice la gente. En el peor momento de México, según Fox, ¿no? Y la gente dice, ¿qué calificación de 0 a 10, ¿no? En satisfacción de tu vida? 8.75. No sé si se hacían esas encuestas antes, pero bueno. Y entonces dice él que estamos en el peor momento. Y habla de democracia. Increíble. Es interesante escucharlo, por cómo se refiere al desafuero. Fíjense, Fox, para los jóvenes de nuevo, el PRI había puesto a los presidentes pues prácticamente en todo el siglo XX, obviamente después de la Revolución. Y por primera vez va a haber cambio de gobierno, un nuevo partido político, el PAN va a llegar a la presidencia. Y la gente animada de que viene un cambio, vota por Fox. Y uno de los elementos centrales de Fox era la democracia, ¿no? El tránsito a la democracia, porque era de la dictadura perfecta de Vargas Llosa al tránsito a la democracia. 4 años después, Fox le inventa un delito a López Obrador para que no participara en la elección del 2006. Dice, López Obrador, que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, violó un amparo. ¿Qué amparo? ¿O por qué violó un amparo? Porque había un amparo de un privado por la construcción de una calle a un hospital. En primer lugar, se demostró que nunca violó el amparo, pero en segundo, pues era una calle, un hospital. O sea, no era así como, oye, qué delito tan terrible. Pero bueno, se inventaron el delito. Lo llevaron al Ministerio Público. Un juez dijo que sí era culpable, a pesar de la demostración que no. Y entonces, desafuero de López Obrador para que lo pudieran meter a la cárcel. ¿Y qué pasa? Pues que en ese momento, en la Ciudad de México, pues él tenía mucha popularidad porque había incorporado los programas del bienestar. Entonces, los programas sociales. La pensión adulto mayor se hizo en la ciudad. Entonces, él era jefe de gobierno. Lo criticaron terriblemente por haber puesto la pensión adulto mayor y otros, también el apoyo a personas con discapacidad, sus 2 principales programas. Y la gente lo quería mucho, lo quiere mucho, pero en la ciudad, muchísimo. Cuando se viene lo del desafuero, pues la gente sale a la calle, manifestaciones. A ver si hay una foto por ahí de alguna de las manifestaciones del desafuero. Gigantescas. Pero no solo en la Ciudad de México, en todo el país, porque en todo el país ya se había corrido la voz. Allá hay una persona, López Obrador, que está gobernando muy bien la Ciudad de México. Tiene pensión adulto mayor, personas con discapacidad, está haciendo un segundo piso, está arreglando el centro histórico. Y la gente salió masivamente a apoyar. De tal manera que Fox no tuvo más remedio que echar para atrás el delito, la mejor demostración de que era una falsedad. López Obrador decide ir por la presidencia de la República en 2006 y Fox es el articulador del fraude electoral del 2006 para que López Obrador no llegara. Y bueno, del 2006 al 2018. Imagínense cómo estaría el país hoy
Imagínense, desde entonces, si López Obrador afortunadamente hubiera gobernado de 2006 a 2002. Pero bueno, el pueblo de México decidió en 2018 decir, ahora sí que venga el cambio verdadero. Y llegó López Obrador en el 2018. Pero Fox anda muy activo. Y desde entonces le pusimos un nombre, Fox traidor a la democracia. Y es eso. Y el que traicionó a la democracia ahora es el que habla de democracia. Bueno, entonces sí, el periodo neoliberal tiene todo este cambio de modelo económico que empobreció al pueblo de México y profundizó desigualdades, represión, violencia con Calderón, pero además está caracterizado al menos por dos fraudes electorales, el de 1988 y el del 2006, y la compra de votos masiva del 12. Entonces tampoco había democracia. Por eso hoy la gente pues sabe que las cosas cambiaron. Y por más, porque miren, no se siguen escribiendo en contra de López Obrador. Pues no han podido reconocer que el pueblo de México cambió. Pero como lo dije, desde el desafuero y ahora, López Obrador se quedó en el corazón del pueblo. Y eso no lo van a poder quitar. No hay manera. Pero sí fue un periodo, el neoliberalismo, 36 años, 6 sexenios, de mucho dolor para el pueblo de México. Pero afortunadamente las cosas están cambiando y de manera pacífica, que es lo bueno.